Well, Sí, can you hear me? Okay, voy a presentar en inglés o puedo presentar en inglés, ¿verdad? como tú quieras, pero la gente Okay. maneja bien español aquí también, castellano. Okay. Voy a presentar y después puedo contestar las preguntas en español. Well, good morning, everyone. First of all, I would like to thank the organizers for this invitation to talk about how we can effectively reduce the population of Aedes aegypti. Arboviruses have become the diseases that cause the greatest public health emergencies in the world. They are widely distributed in tropical and subtropical areas, but as you can see, dengue fever is more widespread globally, even in high altitude regions where the minimum temperature has decreased in recent decades. They all have in common the vector that transmits them, the Aedes aegypti, that is a mosquito, a domestic mosquito, that develops a large part of its life cycle in water, and the female feeds on blood to nourish its eggs with proteins and to carry out to 10 gonadotrophic cycles during which it transmits the viruses of these diseases. In tropical areas, this insect can reach from eggs to adult 10 to 12 days, increasing, of course, the chance of transmission of these diseases. Larvae go through 4 stages where they are actively use decomposing organic matter in the water with the support of symbiotic bacteria that help the decomposition of proteins. So the behavior of the female is associated with the search for ideal oviposition sites to ensure food and survival of their larvae. Larvae species can be easily identified by some taxonomic characteristics. And in the case of pupae, that are the last stage to become adults, they no longer feed and their metamorphosis process increase to reach the adult stage in 2 or 3 days, and these adults can live 30 days approximately. All control campaigns in the countries focus on vector reduction to avoid transmission, but there are a number of limitations. Can you see there the potential oviposition sites of the female are replaced very frequently, and which doesn't make the strategy sustainable. Some containers cannot be removed, others we don't see. Larvicides have short-term efficacy, and some cheap larvicides already have resistance. Moreover, insecticides to eliminate adults that are sprayed early and whose effect lasts only hours, few hours, are also gaining resistance. Also, there are not known ovicides, and post-intervention action are very, very weak. And then, for this reason, we pay attention, and we think that we have to pay attention to the oviposition dynamic of the female. And that means that the cryptic oviposition sites are those that maintain the mosquito density in an area, and they are increasing a lot of the last year. It is possible that this effect is due to the permanent elimination of breeding sites, and the females are looking for new alternatives.
And in this slide, you can see that the cryptid oviposition sites are like sewers, whales, mines, septic tanks, rain drains, gutter and roof, and all of them have been described in different papers from Nigeria, Australia, Colombia, Puerto Rico, Brazil, Mexico, and different and other new countries in the world. In the next slide, you can see that there is a simple example. Why is the reason? Because the elimination campaigns fail and usually are worked with fictitious numbers. They think, or usually they are working trying to reach 100% coverage. But really they have a lot of problems during the field work, like usually they have 30% of the houses are closed or refuse to receive people inside. And then in that case, they are reducing the mosquito population by 70%. If the larvicide or the elimination of the oviposition site reach 80%, because not all are identified, that means that we are really eliminating 56% of the mosquitoes. And if you assume that the efficiency of the treatments reported or not performed and recipients that were usually not treated or found error in the transcription data, that means more or less 20%, really the reduction or the impacting is only 45%. That could be worse if the evaluation of the impact is not made, evaluating, for example, adults after the campaign. And that means that people go to control 100% coverage, but really that is not the impact usually in the control campaign. All of these are the multiple oviposition sites that has been identified by control programs and also in scientific publication have been described. And you can imagine that this is too hard to eliminate. In a study conducted here in Asunción, our capital city, we have the hypothesis that it is the large unusable containers that maintain the density of mosquitoes in general, and of course, the transmission. This map shows the distribution of large items in the 68 neighborhoods of our city. In this figure, they are represented by numbers and compared with the percentage of user satisfaction with the garbage collection service. This garbage collection service doesn't have the same frequently throughout the city. And it can be seen that the satisfied user have very few of these large items in their houses, and they are very happy. But what is the large unusable containers? Unusable containers can be ponds, tanks, or cisterns, a stove, freezer, old cars that are unusable. And in this table, we can see that unless there are not many of them, they have high percentages of positivity to larvae or pupae. Then you can see ponds that reach 33% and tanks of cisterns 42.9%.
of 300 houses, a random sample of 300 houses in only our city. Another result that we thought that it was very important is when we related the presence of these large unusable containers to the collection service, we see that it is twice as likely to occur in users with a deficient collection system. These people tend to use also informal collection mechanisms, and where there is the type of these unusable containers, they are related to inhabitants who believe that these items could be useful for the family. And this is a barrier, a social and cultural barrier that have a very high impact in the because it considers the objects in disuse useful. And these two main results were very interesting because one is because of the poor coverage collection that is a responsibility of our municipality, and the other one is a barrier, a sociocultural barrier, because the people usually kept this type of containers because they think that sometimes in one moment they can use sell or do something in this. A similar study was conducted in the city of Mérida in Yucatan in Mexico during the dry and rainy season. And it was observed that larger containers are the best producers of larvae in the rainy season. And when they compare, if you compare with small discarded containers, Mérida is important because Mérida proved successful in removing discarded containers as important immature development sites. But we should see dramatic changes in the most productive container types in the future, as the mosquito is forced to switch to other container types, which perhaps also will be easier to include in a highly targeted mosquito control intervention. The female looks for other alternatives all the time. And that's very important because they have to give the possibility to its own larvae to get the food that they need, mainly in places that have organic materials, are also symbiotic bacteria that help to the larvae to move from one stage to another. In the next slide, I would like to show another. I cannot change. I don't know what happened. The next slide. Okay. In the next slide, we can see that studies the last 10 years, more or less, have concluded that the indexes used by control programs don't reflect reality. In addition, large control campaigns don't have a high impact. And the suggestion usually are directly towards larvicides that spread their impact through the legs of the female that go in different oviposition sites and deposit the larvicide in different oviposition sites and can control in a dramatic way the larvae production. But also, they are also recommended genetic modifications or infections with bacteria like Wolbachia to prevent reproduction and transmission
of these viruses. In the also, sorry, I was talking about this one, and that was about France, and the suggestion was about this use of females that impregnate with larvicides in different oviposition sites and can control with these dissemination stations in the different breeding sites to control the larva's production. Other thing that we have to pay attention is the temperature and humidity that have an important influence on the survival of larvae and oviposition of female. And in this table, we can see that female usually respond to an increase in temperature by reducing egg production, oviposition times, and also in the patterns or the changing of oviposition pattern. If you see that in 25 Celsius degree and 80% of relative humidity, females survive twofold more than and produce 40% more eggs if we compare with 35 Celsius degree and 80% of relative humidity. And also, if we maintain the 35 Celsius degree and more or less 60% of relative humidity, oviposition is inhibited more or less in very high proportion, and only 50% of females laid more than 100 eggs. And that suggests that the intensity of the temperature effect was influenced by humidity. And that's the two parameters that have to be taken into consideration when we are trying to control larvae in the field. This is what I was talking about Fran's suggestion that we have to use the new larvicides and also the release of mosquitoes with modified genetic mosquitoes or Wolbachia strains to reduce the reproduction and competence to transmit dengue virus. Here, I think that you have also already have the presentation of Dr. Hoffman about Wolbachia projects in different parts of the world. But just to remember that when Wolbachia is infected, and I'm going to show a very small video that probably you can see. I don't know if you can see there. Are you looking the video? This is an infection of the... No estamos viendo. Voy a llamarle un ratito, 3 segundos. Ayúdanos un poco con el video. Ayuda a gente con el video. ¿El programa? Sí. A gente no consigue enxergar. Está chegando o técnico Antonieta. Ela aperta aí. Ela aperta aí, mas a gente não vê o vídeo. É porque ela está compartilhando a apresentação. You need to share your full screen, not your presentation. Explica para ela como fazer isso. You need to stop screen, stop share screen, and share your screen, not your presentation. Okay. Well, I can also, it's a very small, Yeah. Wow. Pode, em cima, na parte de cima, põe o mouse lá em cima que aparece para parar compartilhamento. Well, I can find. Eu posso parar aqui. Well, it's an
Posso parar o share dela? Para. Agora você pode compartilhar a tela completa do seu computador sem compartilhar a apresentação, que aí quando você entrar no link, ele vai mostrar para a gente. Ah, ok. Se va a la presentación. No consigo compartir. Bueno, voy a pasar por el chat y así las personas pueden ver cómo se hace la infección de la Golbachia. No sé si pudieron... Pasa pelo chat, pasa pelo chat. Pasa por el chat. Ok. Ella va a pasar por el chat. Porque... No me copia. No me copia, no sé por qué no me deja copiar. Bueno, voy a continuar y después si Eso. consigo les muestro. Avancemos entonces. Sí, no consigo compartir el... Well, in the mosquito, well, voy a compartir, entonces... Well, if you see when the male of the Aedes aegypti is infected with Wolbachia, no offspring can be seen because have a incompetency in the cytoplasmatic relation with the Wolbachia and the mosquito. But when it's the female, there are not problems with this interference, and all offspring carry Wolbachia. And when both have infected, all offspring carry the Wolbachia. Probably this was explained by Dr. Hoffman, or you was reading in these 2 days. But this is very important, and there are 2 things that are important in the Wolbachia strategy. First is that we need to put inside the mosquito a Wolbachia strain that maintain and that can support the temperature, the high temperature. Because some of the strains of Wolbachia not necessarily support or suffer a lot with the high temperatures and have a lot of problems. And they disappear very quickly. And the strain of the Wolbachia has to be trained to use or to be exposed to high temperatures. And the second thing is that we have to maintain up to 40% of the mosquitoes with Wolbachia in the environment to really have to compete with the wild mosquitoes in the environment. If we have less, then we cannot control the reproduction and we cannot obtain the amount of mosquitoes with Wolbachia that can control the population or control the transmission of the viruses to the population. And this is a challenge that probably you read in different papers, that these 2 things are now the most important thing to be study or pay attention when we are working with Wolbachia.
In the next slide, I have a key points that I think that could be studied or research questions that could be interesting to be studied or generate evidences for this control of Aedes aegypti in different countries, independently if the population is a wild population or is a modified or infected population. In general, our opinion is that we have to concentrate our efforts in the productive containers, which are why are they productive? This is a very important thing. For what reason they are so productive? And to study the female oviposition dynamic and the potential breeding containers, because something important of the female is that the female goes and deposit the eggs in places that they detect the symbiotic bacteria, because they are trying to guarantee the development of their own larvae. And this means that the decomposition for these bacteria to the organic materials is very important, and they can detect probably some volatile pheromones or materials that can help her to go to this type of oviposition sites. Not in any site. They go exactly to that places that she can put the eggs and to obtain a very good production of larvae. And that's very important then to study the female oviposition dynamic independently of if we are working with modified mosquitoes or wild mosquitoes. And of course, we are totally in accordance with that we have to look for a strategy that could be the most efficient to reduce Aedes aegypti, that Wolbachia production, irradiation of mosquitoes, or modified genetic modification of them, that probably can reduce more in the most efficient manner the Aedes aegypti. Well, I think that this is my last slide, and thank you very much indeed. Thank you, Antonieta. Muchas gracias. Aquí estamos muchas personas que nos gusta hacer modelamiento. Bueno. Y entonces yo creo que la pregunta que no puede callar es cómo los modelos matemáticos y quizás computacionales podrían ayudarte a vos y a otras personas y a los colegas a orientar o a resolver el problema del dengue, por ejemplo. O sea, ¿cuál es tu visión de cómo nosotros podríamos ayudarte? Bien, yo creo, voy a hablar en español porque me dijiste que entendían bien toda la platea, estoy muy contenta. Habla lento en español, lento en español. Exacto. Porque hay colegas también de Brasil, pero... Bueno. No puedo hablar portuñol, pero va a ser muy dramático, entonces es mejor hablar despacio en español. Yo personalmente creo que los modelos matemáticos podrían ayudarnos sobre todo a definir los patamares, como dicen, ¿verdad? Porque si hay una cosa que afecta mucho el control, es las densidades que son necesarias o los perfiles de densidad
tanto del mosquito como el perfil de densidad dentro de los sitios de ovopostura. Porque mosquito se mantiene, hay un sistema de control natural de los mosquitos y también puede llegar a existir, como en muchos insectos, una limitación en cuanto a la densidad de mosquitos por lugar de ovopostura. Y eso es muy importante, no solamente para el control, sino también es importante para establecer los momentos en el ciclo de transmisión en que deberían hacerse las intervenciones de control. Porque en una de las diapositivas yo mostré que hay muchísimos factores, o sea, por lo menos 4 que yo identifiqué, que impiden que se llegue a un 100% de cobertura. Y eso, la mayoría de esos factores están más bien relacionados con fallas en el control, en el programa de control, o en fallas en el comportamiento cultural o social de la población. Entonces, si nosotros nos volcamos a establecer modelos donde realmente se estudia en profundidad el ciclo que cumple, el ciclo de vida del mosquito y la densidad necesaria para la cantidad de mosquitos en breeding sites, en lugares de oposición y de crecimiento de las larvas, por un lado, y la cantidad de mosquitos que se necesita para realmente garantizar, si son mosquitos que no están modificados o que no están infectados, esa densidad de mosquitos necesario para garantizar una transmisión de los virus. Porque mientras nosotros no tengamos esos elementos en un modelo matemático, va a ser muy complicado establecer cronogramas de intervención de los programas de control. Porque tanto la infección con Wolbachia como la modificación genética de los mosquitos o cualquier otra estrategia innovadora que pueda ayudar a controlar las poblaciones, siempre tiene que haber un complemento de acción por parte de los organismos de control. O sea, ¿por qué? Porque hay siempre niveles de acostumbramiento, por decirlo de alguna manera, de la dinámica de la población que va a estar infectada o modificada. Y eso va a depender y puede ser un tiempo largo hasta que nosotros logremos estabilizar la cantidad de mosquitos infectados que de manera natural ya estén en el ambiente. Si nosotros bajamos o cae ese porcentaje, hasta ahora lo que se sabe, por debajo de un 40%, entonces ya no está siendo efectiva la estrategia. Y tiene que haber un sistema de implementación complementario y para eso se necesitan, sobre todo, llegar a estos contenedores o lugares de cría, grandes productores de mosquitos que generalmente no son los más comunes o los más frecuentes, pero que son los que más producen larvas y los que más producen pupas y evidentemente más producen adultos. Para que tengan un ejemplo, basta una piscina o una pileta, un swimming pool, en una cuadra, en un cuarterón, para que no esté tratada el agua y que sea un gran productor de mosquitos para cubrir 4 manzanas alrededor de producción de mosquitos. Una sola pileta o una sola swimming pool. Es necesario
para nutrir de mosquitos por lo menos a 4 manzanas, porque el mosquito se puede desplazar 400, 600 metros aproximadamente. Entonces, una sola es necesario, no se necesita mucho. Sumen a eso todos los otros recipientes que pueden existir en las diferentes viviendas, que pueden también estar nutriendo esa cantidad de mosquitos en todo ese ambiente. Entonces, por eso es que es fundamental la complementariedad de todas estas estrategias nuevas con estudios que estén más bien concentrados en el ciclo biológico y en el impacto que tienen sobre ese ciclo biológico, la temperatura, la humedad, la atracción que puedan tener estos contenedores o productores eficientes de mosquitos con simbiontes que degradan la materia orgánica y que la mosquita los detecta. No es que ella pone los huevos en cualquier lado, ella busca los mejores lugares para garantizar que sus larvas realmente van a llegar a adultos. Entonces, es fundamental entonces que haya ese tipo de estudios que apoyen y desarrollen y generen nuevo conocimiento para poder ser utilizado posteriormente por los programas de control. Você, porque está... Bom, os alunos ainda estão despertando aqui, Antonieta. Então, eu vou fazer uma lista de perguntas aqui, hein? E a Cláudia, que bueno. você Cláudia, conhece ela. Antonieta. Vos conhece a Cláudia. Cláudia, como vai? Tudo bom? Tudo jóia, Antonieta. Antonieta, as minhas perguntas estão bastante relacionadas à apresentação que você fez para a gente, né? Me chamou bastante a atenção vários pontos. Você prefere que eu comente os pontos e depois você fala geral, assim? Como que é melhor? Acho que sim, como não? Tá. Sim, eu vou vou copiar algumas coisas, você pode falar. Tá. Eu fiquei pensando, né, quando você colocou você relacionou ali, digamos, os fatores de risco, né, para dengue ali, para transmissão, aí me veio aquele pensamento assim, né, será que a gente deve atacar o mosquito ou atacar a pobreza, né? Porque claramente assim está bastante relacionado a isso. E quando aí eu fiquei pensando também que a gente poderia tentar pensar, né, o quanto que a pobreza nos nossos países, assim, o quanto que o aumento da pobreza está relacionado ao aumento, né, dos casos de dengue, assim, né, no geral. Fiquei com esse pensamento, né? E aí também veio a minha memória e fiquei pensando que se não seria o caso também para as epidemias de dengue, né, que durante a Covid, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente observou muito esse efeito de que a epidemia chegou pela população rica, né, porque trouxe ela da Europa, e depois explodiu na população pobre, né? E aí eu fiquei pensando se a dengue, que a gente vê todo ano aí, também não tem o mesmo tipo de dinâmica, né? Ela começa nas comunidades de pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, que têm mobilidade, né? E depois explode nas comunidades mais pobres, né? Então, eu fiquei com esse pensamento, eu queria que você comentasse, mas eu vou perguntar outras coisas também da sua apresentação. Outro ponto que me chamou a atenção foi quando você mostrou os resultados dos ovos, né? Número de ovos, em função da umidade, né? Que é coisa que é difícil a gente ver na literatura. E aí, quando eu olhei a tabela, eu fiquei pensando assim, que aparentemente não tinha muita diferença, né? A 60% e a 80% de umidade, inclusive para uma temperatura inverteu ali, né? E aí me veio a seguinte pergunta: quanto desses ovos eles são latentes e quantos desses ovos de fato vão seguir rapidamente, né, o curso de virar larva, né? Então, que eu fiquei pensando que talvez quando a gente conta o número de ovos, a gente não faz essa distinção, né? E quanto que isso seria importante a gente distinguir essa porcentagem que, de fato, está nesse estágio latente e os que não estão, né?
E aí outra coisa também que me veio aqui quando você mostrou a sua apresentação, é quando você comenta, né, da importância dos containers grandes, né, versus os pequenos, e que, em alguns casos, mostra uma contribuição bastante importante aí, né, quando olha a questão do número de ovos, ou larva, pupa, não sei. Aí eu fiquei pensando assim, né, que mosquito preguiçoso, porque assim, do ponto de vista de, sei lá, eu fico imaginando, né? Você pega e coloca algum produto numa piscina dessa, ou faz alguma manutenção, e para a população de mosquito como um todo é péssimo, né? Porque você acaba matando um monte de ovos de uma vez só. Então, seria muito melhor para ele, fiquei pensando, né, do ponto de vista assim, de evolução ou de se proteger, espalhar esses ovos, né? Porque aí ele garante que pelo menos algum deles vão escapar. E aí a minha pergunta para você é um pouco nesse sentido, né? A gente pode afirmar que já há algum processo de adaptação desse mosquito, né? E quanto que isso tem impactado a dinâmica da transmissão da dengue, né? Eu fiquei pensando se até a questão da modelagem que o Christian levantou, né? Porque antigamente eu lembro que a gente colocava muito assim, competem por criadouros, né? Então, nos modelos matemáticos. E agora eu tenho visto muito essa coisa de competem por comida, né? Então, é uma mudança em termos de modelagem, né? E aí eu fiquei pensando também quanto que isso não está relacionado a essa mudança de estratégia ou um aumento, de fato, tão grande no número de criadouros, que, para eles, agora, eles encontram fácil, né? Então, passa a ser uma competição, de fato, por comida, né? Digamos assim, na fase larval. Então, esses os pontos que eu coloquei aqui, vendo a sua apresentação, Antonieta. Muito obrigada. Muchas gracias, Claudia. Bueno, voy a empezar. El dengue es una enfermedad social, ¿verdad? Es una patología social, puesto que como está ligada básicamente al vector, a la presencia del vector, y este vector pasa la mayor parte de su ciclo de vida relacionado con el agua. Uno de los principales inconvenientes es la falta de desagües pluviales efectivos en zonas marginales, la falta de agua potable, porque hay muchísimos trabajos que habrán visto la acumulación de agua por más de 4 días en cualquier recipiente se convierte en un criadero potencial. Y las personas, para poder tener acceso a agua, acumulan el agua, y si estos tanques no son tapados, se convierten en criaderos. Y por eso aumenta drásticamente la densidad de mosquitos en el área, y obviamente puede empezar la transmisión. Pero hay que tener claro también que para que exista transmisión tienen que haber 3 elementos. Tiene que estar el mosquito, tiene que estar las condiciones ambientales, y tiene que estar el individuo que va a ser infectado, el individuo que va a ser infectado y el virus. Entonces, si falta alguno de esos 3, pues no ocurre ninguna transmisión. Esta es la tríada que llaman la tríada epidemiológica, que permite en un ambiente que ocurra una transmisión. Entonces, por una parte, yo diría que la proliferación del vector en zonas de pobreza, o evidentemente, es lo que puede facilitar que se transmita el virus cuando el virus entra en esa población. Entonces, ahí voy a correlacionar lo que decía con relación al COVID. Quienes más se movilizan son los que pueden infectarse en Nueva York y traer y desarrollar la enfermedad en San Pablo, o en Paraguay, o en cualquier país de América Latina, o en Europa, o en Asia,
y desarrollan la enfermedad a muchísimos kilómetros de distancia, y si están dadas las condiciones de la presencia del vector y los susceptibles, ahí comienza realmente las epidemias, los brotes primero, después se convierten en epidemias y después en pandemia. Definitivamente, asimismo, llegó el virus, ¿verdad? Así como también llegó el mosquito. El mosquito fue erradicado en el año en los años 80 en la mayoría de nuestros países. Pero ¿por qué vuelve la Aedes aegypti? Vuelve primero porque los programas tuvieron la penalización del éxito cuando consiguieron controlar el mosquito. De algunas partes lo eliminaron, abandonan los programas, no se hacen los seguimientos y el mosquito vuelve a instalarse. ¿Por qué? Porque aumentaron los recipientes, los plásticos, una serie de elementos que rápidamente se convierten en criaderos y que es aprovechado obviamente por este mosquito que tiene un proceso de adaptación espectacular. Como todos los mosquitos, el Aedes aegypti era también un mosquito selvático. Probablemente, fíjense que no solamente transmite el dengue, transmite el Zika, transmite la fiebre amarilla, ahora está transmitiendo la fiebre de Oropuche. O sea que su capacidad de transmisión es muy alta, pero era un mosquito selvático que se fue adaptando al peridomicilio y luego al domicilio, y actualmente es un mosquito doméstico que está adaptado a las condiciones de vida donde consigue alimento. Y el alimento, ¿qué mejor alimento que dentro de las viviendas donde puede alimentar sus huevos, darle proteína a los huevos y puede salir inclusive fuera de la vivienda si no encuentra recipientes para poner los huevos y colocarlas en un peridomicilio. Se calcula que el 12% de los criaderos de la Aedes aegypti no están dentro de la vivienda, están en el peridomicilio o también en el extradomicilio. Quiere decir que mantiene todavía una reminiscencia genética de su permanencia en zonas selváticas o en zonas cuando era solamente una zoonosis la que transmitía. Entonces, eso, por ejemplo, es totalmente de acuerdo contigo. La precariedad de la pobreza es lo que lleva a la explosión de la transmisión. ¿Por qué? Porque hay un intermediario, que es este mosquito, que prolifera en los lugares donde ni las aguas negras, o sea, los esgotos, ni tampoco el agua potable se llega a estas poblaciones en las condiciones ideales, y entonces provoca la multiplicación del vector. Si en esa comunidad entra el dengue, que trajo un barrio de personas con dinero, o que personas de clase media que viajan y vienen enfermas, entonces ante la dinámica de la población, esa globalización que existe ahora y el movimiento en el mercado, donde las personas viajan, viven en zonas rurales, en una zona de pobreza, pero salen a trabajar al centro de las ciudades o en los lugares donde también se movilizan estas personas que pueden traer estos virus, entonces ahí comienza el proceso de infección. Se sabe claramente, por ejemplo, que no hay mucha relación entre el nivel de mosquitos, de la infestación de mosquitos dentro de la vivienda, y el número de casos o el lugar de la infección. Porque generalmente las personas pasan más tiempo fuera de la vivienda y se infectan fuera de la casa donde viven. Solamente cuando se infectan y traen, ahí infectan mosquitos, y es donde empiezan a aparecer los casos por nexo epidemiológico, que generalmente son los de esa casa, de los vecinos, y ahí va aumentando y puede agarrar las manzanas y más de una manzana. Pero evidentemente esta dinámica está relacionada no solamente con la pobreza, sino también con la movilidad de la población.
no solamente internamente entre ciudades o interciudades, sino también internacionalmente, porque ahora estamos totalmente globalizados. Eso estoy con relación a tus dos primeras preguntas. Con relación a cuánto es latente y cuánto no. En realidad la variación de la humedad no es lo que afecta más el tema de la evolución en el ciclo del mosquito, es la temperatura. La temperatura puede acelerar, pero drásticamente, y acortar el ciclo de vida del mosquito. Fíjense que generalmente se cree en algunos países está entre 12 y 15. En los países más tropicales, entre 10 y 12. Pero si la temperatura aumenta por encima de 30 grados, entre 30 y 35, el ciclo de vida puede ser de 7 días solamente y se acorta el periodo. Entonces, en 25 días, vos podés tener un nuevo caso de dengue partiendo de una primera infección, de un primer repasto sanguíneo de un mosquito en una persona infectada hasta volver a generar un nuevo mosquito de su progenie y que se alimente y que eventualmente pueda estar infectado y producir un nuevo caso. Entonces se acortan los periodos con el aumento de la temperatura. Y cuando eso ocurre, cuando la temperatura se mantiene por mucho tiempo, es que empieza a disminuir la cantidad de huevos que se colocan por parte de la hembra, que es lo que explicaba esa diapositiva. O sea, la permanencia de la temperatura alta con una variación entre 60 y 80% de humedad es lo que puede eventualmente causar estrés en los mosquitos, en las mosquitas hembras para poner los huevos. Si ustedes, yo no sé, en San Pablo probablemente no tienen temperaturas por encima de 40 grados, pero nosotros aquí en Paraguay sí tenemos. Tenemos días en que la temperatura llega a 45 grados. Y en ese momento no hay transmisión de dengue porque no hay mosquitos volando. O sea, hay un periodo en que los mosquitos ya no hay reproducción y no hay producción de adultos. Por encima de 35 grados se supone que ya eso es muy complicado. Lo otro que es importante comentarte con relación a la latencia es que en un recipiente donde la mosquita pone los huevos, generalmente tiene mucho que ver con la tensión del agua. Y cuando empieza a desecarse, que pone los huevos, pero ese recipiente se deseca, el huevo se seca y queda por el recipiente en la superficie. Si ese huevo tuvo contacto con el agua una sola vez, ese huevo entra en lo que se llama la diapausa tropical. Y eso quiere decir que puede estar por mucho tiempo sin estar en contacto con agua, pero estar en diapausa. Cuando ese recipiente, si no es eliminado, se llena nuevamente con agua de lluvia y toca nuevamente el nivel donde están esos huevos, continúa el desarrollo embrionario de ese huevo. Y por eso a veces notamos que cuando hace mucho tiempo que no llueve y comienzan las lluvias, hay una explosión de mosquitos. Pero la explosión no es porque una generación vino, puso los huevos y explotó. Es porque hay montones de generaciones que quedaron suspendidas en el tiempo por la latencia o la diapausa tropical y que ocasiona que esta agua que entra nuevamente empiecen a tener cronogramas distintos de explosión y ocurran lo que se llaman esas explosiones de mosquitos, no solamente de Aedes. Estoy hablando de todos los mosquitos que generalmente tienen su ciclo de vida en el agua. Entonces, esa latencia también es muy importante. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, esa latencia del porcentaje que puede ocurrir va a depender de la presencia o no de agua. Ahora, ¿cuántos de esos 400 mosquitos pueden llegar a adultos por diferentes circunstancias?
creo que hay algunos trabajos que dicen que pueden llegar, tienen que garantizarse por lo menos 100 mosquitos para que haya una producción de mosquitos importante. Por eso es que en ese trabajo dice que al menos 100, hasta 100 ponían cuando había estrés de temperatura a 35 grados en esa diapositiva. Pero este tipo de latencia es fundamental, debería establecerse. Creo que se pueden hacer ensayos de laboratorio y determinar algunos datos que puedan usarse posteriormente para hacer algún modelo matemático que permita determinar en relación a lo que es la latencia. Porque los periodos de lluvia y los periodos de sequía son muy importantes teniendo en cuenta lo que acabo de explicar de estos periodos de latencia del mosquito. Y con relación a tu pregunta, a la última pregunta, que era con relación a los grandes depósitos o estos containers, en realidad lo que la mosquita busca es colocar los huevos y garantizar que esos huevos lleguen adultos. Y para eso lo hace en lugares donde haya materia orgánica. Obviamente puede hacer, si no encuentra lugares donde depositar los huevos, en un acto heroico lo va a hacer en cualquier recipiente que tenga agua. Pero en general busca el mejor recipiente para poner. Los recipientes pequeños son los más fáciles de eliminar y esos son los que eliminan los programas de control. Y esa reposición ocurre aproximadamente cada 3 meses. Se eliminan y después vuelve a haber una densidad importante de estos plásticos y recipientes donde también ponen huevos los mosquitos cada 3 meses. Pero esa eliminación permanente de los más pequeños es lo que obliga a la hembra a buscar recipientes que sean más permanentes, que haya más estabilidad para la reproducción. Y es así como busca estos containers que no se eliminan por su tamaño, porque la gente puede sacar, por ejemplo, una cocina vieja para que se la lleve el colector de basura y no se la lleva. Entonces vuelve la cocina adentro porque nadie la recoge, tampoco las estufas, ni ningún autos viejos que se abandonan a veces en las calles. Esos no se recogen, se quedan ahí. Y entonces el agua de lluvia se acumula y se facilita muchísimo la temperatura, porque la temperatura tiene que tener un microclima también. No la temperatura ambiente al cual está expuesta a la luz del sol, sino ese microclima adecuado y la humedad adecuada para que esa reproducción sea efectiva. Entonces, claro que hay, como yo hablaba de la piscina, de la pileta, es una gran acumulación, pero generalmente eso no lo ve la gente. Solamente si uno tiene un dron que pasa por encima de las casas y ve la condición en que están las piletas, ¿verdad? Puede mirar eso. Muchas veces ni siquiera la municipalidad sabe si esa casa tiene o no pileta. Y las piletas en el invierno se abandonan, se vacían, pero con el agua de lluvia se acumula agua en esa pileta y ese es el gran productor de mosquitos. Y como tiene árboles cerca y produce sombra, entonces la producción es espectacular. Otra cosa que es un productor enorme son las canaletas, las que colectan el agua de lluvia de los techos. En las épocas de sequía, donde no llueve mucho, se acumula el agua porque las hojas tapan el desagüe y generalmente, como están a la sombra, también producen muchísimos mosquitos y los dueños de la casa no perciben que eso es una producción de mosquitos muy importante. Otra cosa que es una producción muy importante
no sé si en Brasil, pero acá en Paraguay, hay en los desagües, los sumideros, hay lo que se llama la trampa de agua, que es que el tubo por donde sale el agua está más alto que el nivel más bajo digamos, de la caja por donde se acumula el agua. Y eso es para que la tierra que trae el agua se acumule abajo y no tape el tubo por el cual pasa el agua. Bueno, ahí se acumula agua abajo en esa trampa de agua y también es una producción de mosquitos muy importante. Y eso es en los registros por donde el agua de lluvia sale y es eliminada para salir de los registros de agua. Y siempre queda una cantidad que no sale por el tubo y que se convierte en un criadero muy importante. Y bueno, en términos generales, entonces, obviamente el mosquito se adapta mientras las condiciones de temperatura y humedad sean adecuadas y se tenga materia orgánica para que las larvas puedan alimentarse y cumplir su ciclo. Mientras eso ocurra, el mosquito adapta su postura a estos tipos de criaderos, independientemente de si son pequeños o son grandes. Si se eliminan los grandes, inmediatamente busca alternativas hasta que consigue aquellos lugares donde la producción puede ser suficientemente eficiente. No sé, Claudia, si te contesté la pregunta Hay una o si pregunta querés más, Antonieta. Sí. Dos en realidad. ¿Sí? Sí. Hola Antonieta, yo soy Rocío Bota. ¿Cómo estás? Hey, Rocío, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te va? O sea, viste que no es mi área realmente. O sea, no estoy trabajando con eso, pero me quedaron así cosas. Por ejemplo, yo hago una observación constante de cómo aparecen los mosquitos en casa por empírica, por pura curiosidad. Y también tengo en cuenta lo que dicen. Y cuando te dicen es tener en cuenta los recipientes con agua. Pero ahora por lo que vos estás diciendo, en realidad es materia orgánica en descomposición. Es un poco más específico. Y las campañas se hacen porque justo esa materia orgánica de composición vas a poder encontrar quizás en las canaletas, donde se caen hojas, ¿verdad? Es más específico el mosquito, o sea, y además quiere sombra, lugares donde hay sombra, donde todo el día no da el sol. Entonces quizás las campañas, yo no sé también si va a ser tan fácil explicarle a la gente, pero tampoco es tan complicado, es materia orgánica en descomposición. No es específicamente, no es solamente recipientes con agua. O sea, a mí me cambió la idea de dónde buscar los mosquitos en mi casa. O sea, yo ya Sí. decía, la canaleta tiene que ser, pero no me tenía mucho sentido. Ahora sí me tiene Tenés que sentido. subirte en una escalera Me y mirar y subo, vas a ver que se sí, porque acumulan las hojas. es que tengo problemas. Por eso justamente tengo problemas de muchos árboles al lado y sé, me tengo que subir para que no se tranque la canaleta, pero por supuesto es un extenderme de Exacto, lugar. Después, dos, estaba exacto. hablando de los recipientes. Y bueno, es cierto, uno tiene un recipiente que quiere sacar como una cocina y no hay forma. Yo termino dando a Corazones Abiertos, que junto a fin de año, y ellos usan los artículos descompuestos para reemplazos o sea, usan las piezas, ¿verdad? Y también es cierto, no sé si estoy usando bien la palabra, pero nosotros guardamos las cosas porque no sabemos para cuándo nos van a servir, porque es una cultura de Exacto. la pobreza, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no, Exacto. no Así es es. que vamos a dejar nomás así si nos puede servir, guardamos, y eso está pateando totalmente en contra es lo que estoy viendo con tu charla, me encantó. Exacto. Y Muchas otra cosa que te gracias. quería preguntar es justamente en esta observación empírica, yo veo que, yo ya sé, llovió, por ejemplo, quiero plantar pasto. Llovió y yo sé que más vale que me salga cuando llovió o máximo un día después. A los 2 días, un montón de mosquitos. 2 días de más de 40, como decís, o unos 37, 38 y puedo salir de vuelta. No hay mosquitos. Y realmente con lo que estás contando, no sé, me aclaró muchas cosas. Y una consulta sería, justamente en esa época donde no hay transmisión, porque tenés más de 2 días con muy alta temperatura, que es bastante común para nosotros. Ese es un momento adecuado para buscar, para eliminar. Pregunto Claro, si es un buen momento. totalmente. Después de cada lluvia,
hay que salir a eliminar los criaderos. O sea, porque en 4 días que esté el agua acumulada, ya vino la mosquita, puso ya, y allá ahí vas a encontrar larvas. Más o menos ese es el promedio. 4 días encontrás ya las primeras larvas. O sea, o los huevos o las larvas. Lo ideal es voltear simplemente. Si no se quiere tirar, se elimina el agua, se invierte el recipiente y se elimina la posibilidad de que acumule agua. Esa es una de las cosas. Lo otro es que no basta con eso, porque si ya había huevos y el huevo tuvo contacto con el agua, quedó adherido a la pared de ese recipiente. Y cuando le vuelva a caer agua, continúa el proceso de evolución de embrionario de ese huevo para llegar a adulto. Entonces, es fundamental. Por eso es que cuando se pedía que se eliminaran los floreros con agua, o sea, de poner plantas con agua, es porque primero hay materia orgánica, Sí. ¿verdad? En esos floreros. Y ponen los huevos. Pero después, cuando vos vas, entonces voy a cambiar el agua cada 2 días del florero. Sí, pero tenés también que limpiar las paredes Sí. del florero, porque permanentemente se adhieren los huevos a la pared y si se secan y ellos continúan ahí en latencia hasta que pueden tener contacto nuevamente con el agua. Con relación al recipiente con agua, en realidad sí, pero los plásticos también ayudan a colocar huevos, ¿verdad? Acuérdate que la producción es enorme y bueno, y se dispersa la colocación, solo que el mosquito ha aumentado su diversidad de recipientes, de lugares de ovoposición, justamente porque se le eliminan los más pequeños, ¿verdad? Que pueden tener eventualmente materia orgánica. Buscan siempre que sean más estables. Acuérdate que este es un mosquito que tiene genes cuando estaba en el área silvestre y tiene criaderos naturales en las axilas de la hoja, de las hojas, ahí donde se deposita el agua, ahí también podés encontrar larvas de Aedes aegypti sin ningún inconveniente. Claro, en Porque tiene Caraguatá y esas todavía, cosas. Ese tipo exacto, de en el plantas. caraguatá, esas plantas que cuando llueve acumulan agua porque son de hojas muy grandes y en las axilas acumulan el agua. Ahí también porque es un mosquito que en su momento fue silvestre, ¿verdad? Y acumula, pero ahora está totalmente adaptado al área doméstica y sube el ascensor con nosotros Claro. y llega a los edificios en el piso 10 y si está infectado le infecta de dengue a la gente también, porque entra a los ascensores y sube por el ascensor. Y ahí No, nunca no tiene sube calor volando. porque hay aire acondicionado. Exactamente. Así que, Y porque aire acondicionado nunca tiene calor, exacto. gracias, Así Antonieta. mismo. No, a tu orden. Hola Antonieta, muchas gracias por la presentación. Tenía dos preguntas. La primera, ¿qué tan evidente es a la vista poder localizar los huevos? O sea, ¿se pueden ver a simple vista? A modo de que cuando uno los limpie, quedaron huevos, vamos a limpiarlos, o son tan chiquititos que no los puedes ver. Esa sería la primera. Bueno, responde la primera y después te digo la segunda. Bueno, la primera no es tan evidente, pero sí se puede, sobre todo en un vidrio, es muy fácil ver cómo se colocan los huevos. Se usan, una de las formas para detectar la presencia de mosquitos es que se usan las ovitrampas, se llama. Yo no sé, a lo mejor conoces. Se colocan como unas paletas y en todo el borde donde la paleta, el límite entre el agua y lo que no es agua de la paleta, a ese nivel se pegan los huevos y son como una franja negra, se ve muy bien, una franja negra que es lo que le permite a los programas de control. Son muy chiquititos los huevos, pero sí pueden ser identificados, sobre todo si hay algún elemento sobre la cual se pueden pegar y si son muchos se detectan con facilidad. Por eso es que hay que limpiarlos. O sea, lo ideal es en los vidrios, si son pocos no vas a notar, pero si hay mucha
Una hembra puede poner puede llegar a tener muchos huevos, pero más o menos el promedio está entre 400 y 500 en cada ovopostura y puede llegar a tener hasta 10. Entonces, ahí podés mirar básicamente si son muchísimos huevos que colocan en ese lugar, sí se puede ver a la simple vista, porque así se hace con la ovitrampa, ¿verdad? Que es lo que utilizan los programas de control. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta era sobre, en una población de mosquitos que, digamos, ocupó un lugar que no descubrimos porque estaba escondida el agua, se quedó después de una lluvia y demás, un estimado de qué tan lejos puede llegar un mosquito, o sea, lejos de ese lugar para poder idear algún modelo matemático que tome en cuenta qué tanto difunde el mosquito por sí mismo comparado de cuánto difunde debido a la acción humana. Entonces, como para Sí, tener una idea de qué muy tan bien. lejos podría llegar. Sí, bueno, hasta donde yo he visto en las publicaciones puede volar a 400 a 600 metros de distancia. Siempre trata de mantenerse en el área de donde eclosionó, ¿verdad? Pero puede llegar hasta 400 o 600 metros. Por eso yo decía que basta una sola pileta en una manzana, ¿verdad? Para que 4 manzanas alrededor, o sea, 400 metros, pueda llegar esa dispersión de mosquitos de ese lugar. O sea, que en general no están migrando, se quedan siempre cerca de Se la zona. quedan pero 400, 600 metros. En una manzana hay Claro, 40 viviendas, más o menos, ¿verdad? Y puede llegar fácilmente, en 4 manzanas serían más o menos unas 160 o 200 casas, ok, donde viven 5 personas, son 1000 personas. ok, muchas gracias. Ah. Claro, entonces cada edificio en cada lugar, listo, es 400 más alrededor de ese y Imagínate sí, un edificio y que te suben por el ascensor, claro, son ya, tridimensionales. Son. sí, son tridimensionales. Y nosotros somos los responsables porque es lo que hemos hecho en altura y bueno, también subimos y suben con nosotros. Tienen un comportamiento muy antropogénico, digamos. Todo tuyo. Vamos, Paula. Olá, Antonieta. Meu nome é Sí, hola, Paula. Eu mucho tenho uma gusto, Pablo. pergunta não diretamente relacionada aos mosquitos, mas relacionada aos desafios, como é que acontece a implementação e a construção de um projeto em termos de marketing e comunicação com os diferentes stakeholders, assim. Como é que é isso? Bueno, ese es uno de los desafíos más grandes, llegar a la parte social. Porque cualquier programa de control, Paula, es el impacto que tienen sus intervenciones no superan el 30%, porque el 70% del problema está puertas adentro. O sea, de la puerta para adentro de la vivienda está el 70% del problema. Y los programas de control lo que hacen es más o menos un impacto de 30%. Entonces, la comunicación y el desafío social es enorme. O sea, en la medida que las personas entiendan que tienen que eliminar los criaderos de estos mosquitos, es lo que se puede realmente, si uno no tiene otro tipo de intervención que no sea colocar un larvicida, una campaña de eliminan porque hay dengue y que le llegue a las personas. Si uno no tiene un buen respaldo de comunicación, las personas van a tener los containers con agua y no van a introyectar la importancia que tiene el eliminar ese criadero. Personalmente, cuando estuve trabajando en los programas de control de dengue en el país hace muchos años atrás, yo iba casa por casa, yo misma iba a hablar con la gente. Y había personas que te daban un aula de cómo era todo el proceso y qué era lo que ocurría. Y después entrábamos a mirar y encontrábamos criaderos.
en la casa donde la persona te estaba dando un aula de cómo era el tema. O sea, había una desconexión entre lo que aprendían y lo que ocurría dentro de la vivienda. Entonces ahí agarramos y les mostrábamos, estos son larvas, esto que está acá es una larva. Hay diferentes tamaños, no es solamente la más grande, empieza desde la más pequeñita, que se mueve en el agua y se ve. Entonces, ahí como que la gente iba dándose cuenta que es todo hay como una desconexión entre lo que aprenden de la comunicación y lo que realmente ocurre en la realidad. Estos lugares crípticos que no vemos, porque no lo vemos, ¿verdad? No nos subimos en la canaleta a ver si hay cosas ahí. No nos subimos en un tanque que tenemos allá arriba y que por ahí está medio destapado a ver qué ocurre. No nos ocupamos de ver si teníamos pozos sépticos, por ejemplo, y después nos conectamos a la red de aguas negras. Dejamos los respiraderos, o sea, los tubitos que normalmente tienen los pozos sépticos. Y bueno, por esos tubitos entran y salen los mosquitos y ponen abajo, en ese pozo, ponen los huevos, porque ahí tienen cualquier cantidad de materia orgánica. Y entonces están los tubitos y la gente deja los tubitos. O sea, no relaciona que allá adentro pueden entrar y salir por el tubito el mosquito, y permanentemente están poniendo huevos y saliendo de ahí mosquitos nuevos, ¿verdad? Entonces no se tapan los tubitos porque esos son los respiraderos, así le dicen, los respiraderos del pozo séptico. Por eso es que en diferentes países, y una de las diapositivas que mostré, era mostrar esos sitios, los crípticos, ¿verdad? Los lugares crípticos donde ponen los huevos. Siempre se dijo, hay un mito que dice que el mosquito pone huevos solamente en agua limpia. Eso no es cierto. Pone en agua limpia, limpia para el que está viendo, ¿verdad? Para el mosquito probablemente hay materia orgánica. Pero también pone agua, pone el huevo en los pozos sépticos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que también difundir, porque en países donde hay muchas zonas marginales, donde todavía no hay conexión de aguas negras, hay pozos sépticos. Entonces la producción puede ser importante y no estamos viendo eso y no lo estamos controlando. Lo único que controlamos son las cosas pequeñas, ¿verdad? Entonces, la comunicación es un gran desafío Solamente para un llegar a la comentario. población y que entienda realmente eso. Creo que Paula metió el dedo en la llaga. Ahí de una vez metió el dedo. Porque aquí es donde entra justamente, desde mi punto de vista, la teoría de la cooperación, la teoría de juego y la teoría de la información. O sea, porque entra el comportamiento humano. Entonces, si es un juego en realidad que estamos haciendo, y ahí es como la pregunta es cómo nosotros hacemos para estimular la cooperación dentro de este problema. Entonces, ahí que entra el modelo justamente. Claudia. Exacto. Claudia después. Y después creo que tenemos que ir cerrando, ¿verdad? No, mejor. Pero yo creo que ahí tiene que entrar el modelo fuerte. Ok. O sea, escuchando el debate, o sea, veo que efectivamente el mosquito está muy bien adaptado a la sociedad, o sea, está muy domesticado y nuestra propia calidad de vida, nuestra propia forma de vivir ha hecho que el mosquito efectivamente prolifere a estos niveles. Entonces, por eso es que una buena estrategia que se me ocurre, bueno, ya se les ha ocurrido a muchos, es que venga desde la parte social para poder elevar la conciencia de esto es un criadero, esto es un criadero, esto es un criadero. Sin embargo, al ver la posibilidad o la flexibilidad que tiene la mosquita hembra de elegir cualquier sitio para oviponer, muy fácil para ellas encontrar algún lugar del que la población en general no está consciente de que ese es un sitio de oviponer. Por ejemplo, no se me fuese ocurrido que en tal canaleta ahí se acumula una hoja que ahí es propenso para... O sea, es como que no es tan evidente. Entonces, pienso que para poder ayudar a que el grueso de la población pueda estar más consciente de que, al menos en su zona a la redonda,
hay muchos mosquitos, no solamente porque los vea, sino porque ve que es propenso para eso, se me ocurre lo que mencionabas de la ovitrampa. Entonces, si estas personas pudieran acceder a estas ovitrampas muy fácilmente como un mecanismo del Estado que compre ovitrampas para dárselo a las personas y la persona pueda ver, ah, estoy atrapando muchos huevos de mosquitos, entonces la persona misma puede usar esto como feedback para saber, ok, tengo un criadero de mosquitos en algún sitio que todavía no sé dónde está, pero veo que aquí efectivamente hay mosquitos. Entonces, buscar la manera de que las personas se les haga más evidente de que efectivamente están muy cerca de sitios de puesta con ayuda de estas ovitrampas. Tenemos que ir Entonces, cerrando, señores, porque ya hemos Sí. pasado ok, el tiempo. ok. So, bueno, para concluir, Bueno, sí, es una la- buena idea. Yo creo que es una buena idea y de hecho creo que estuvimos en Malasia hace poco y estuvimos viendo cómo se estaban fabricando unos nuevos sistemas de ovitrampas muy interesantes que creo que es para no solamente para los programas de control, sino también para las personas que quieran realmente saber si tienen producción, si tienen mosquitos en el ambiente donde viven y que están en condiciones de reproducirse. Querida Yo Antonieta, creo ya que le sí. hemos robado tiempo al otro conferencista. Así que, ok. Ay, Dios mío, bueno, entonces, mil disculpas. muchísimas, no, espectacular, pero ya tenemos que ir cerrando. Muchas gracias, Antonieta, gracias a todos, un fuerte aplauso. Nos encontramos en Muchas breve. gracias. Nos vemos. Gracias, ¿eh? Chaucito, chau, chau. ¿Qué era el café? No. Ah, ok, ok. Ah, ok, listo. Ah, ¿será? No, no mandé Sunday. Ya va, pero la cosa era que no, me perdí. O sea, ¿están saliendo? ¿Están saliendo porque es coffee o están...? Ah, un coffee rápido, ok.